Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchábamos allí de fondo a nuestro tenor de toda la vida, Jesús Sevillano, médico, profesor universitario, con ese exquisito, maravilloso, sublime tema, nada más y nada menos que de Vicente Emilio Sojos. Ese tema maravilloso, La flor que me diste. Bueno, así comenzamos nuestro espacio de esta noche y nuestro invitado es el profesor, historiador, diputado Bruno Gallo del Partido Avanzada Progresista, que es una entrevista que tenemos pendiente desde hace ya varios tiempo y que la hemos anunciado en fechas pasadas, pero que por diferentes razones no hemos podido llevar adelante. Ya Bruno Gallo está por allí, vamos a hacer contacto con él para sobre, bueno, la situación país, la situación política país, que es la que nos aborda en este momento. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, José. Muy agradecido por tu invitación y disculpándome por las oportunidades en las que no hemos podido concretar la conversación contigo y con tu público. Así es. Ha estado más esquivo que Donald Trump. No, chicos, los servicios de internet en este país que son una verdadera tragedia. Así es. Bueno, Bruno, vamos a comenzar por chicos, se ha dado una, no sé si llamarlo discusión, porque en muchos casos, más que un debate planteado por las personas a través de las redes sociales,
es como descalificaciones, ataques, bueno, se ve de todo, pero son muy pocos los que utilizan argumentos para esgrimir sus pensamientos. Y tiene que ver con el feminismo, con el progresismo, con el partido al que tú representas, Bruno, Avanzada Progresista. Bueno, están acusando a esa organización política de que no es progresista, de que a pesar de que su nombre es Avanzada Progresista, no está alineada con los que algunos piensan que debe ser el progresismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso, Bruno? Bueno, fíjate, yo creo que, no sé si la gente lo ha escuchado, pero yo en varias oportunidades me he referido a Avanzada Progresista como un partido de diversidades, ¿no? Es un partido diverso en el que coincidimos en algunos valores básicos que tienen que ver con, bueno, la reivindicación de principios básicos como la solidaridad, como una opción preferencial por los más pobres, por los más débiles. Bueno, en la política venezolana hemos optado por la vía pacífica, constitucional, y no por la confrontación bélica. Rechazamos todo intento de llevar la política al terreno al campo de batalla. Nosotros hemos preferido redignificar el tema de la negociación. Esas son las cosas básicas que nos unen en Avanzada Progresista, y seguramente la mayoría de Avanzada Progresista comparte con el movimiento, por ejemplo, feminista, la defensa de las consignas básicas del feminismo, la reivindicación de la lucha contra la violencia hacia la mujer y hacia cualquier otro ser humano. También reivindica el derecho, con toda seguridad, la mayoría reivindica el derecho de los movimientos, de los seres humanos, a que se identifiquen con la sexualidad que les parezca la suya, y que nadie le imponga una manera de concebir la sexualidad o una manera de expresar su sexualidad. Es decir, yo creo que la mayoría en Avanzada Progresista, digamos que comparte esos principios básicos. Esto surge, esta polémica, si puede llamarse polémica, surge a partir de un artículo de Carlos Raúl Hernández, donde Carlos Raúl Hernández pone algunos temas en discusión. Carlos Raúl, que es un polemista de larga experiencia y que nunca le ha tenido miedo a que a que las polémicas lo quemen. Bueno, dijo algunas cosas, digamos que polémicas, con P mayúscula. Yo puedo compartir o no compartir lo que allí expresa Carlos Raúl. Yo incluso tuve, digamos, el cuidado de no opinar sobre el artículo de Carlos Raúl Hernández, porque yo mismo tengo dudas, sobre todo sobre el uso de algunos adjetivos que ni siquiera los creó Carlos Raúl Hernández, sino que andan por ahí rodando, y él los utilizó en ese artículo. Ahora, yo lo que sí tengo absolutamente claro, José, y a la gente que nos escuche, es que a mí no me agrada ningún tipo de extremismo, ningún tipo digamos, de descalificación del otro, y sí me agrada la discusión, el debate, y sobre todo si es un debate que nos lleva hacia alguna parte. Yo, de alguna manera, reivindiqué, digamos, el derecho a la diversidad, no solamente en Avanzada Progresista, sino en cualquier organización. Yo soy ateo, ¿no?
y vengo de una experiencia política, digamos, vinculada a la izquierda radical. He sido, digamos, absolutamente destemplado en algún momento para decir las cosas que opinaba. Fui militante de organizaciones libertarias, anarquistas, y no le tengo miedo a decir las cosas que opino, solo que, bueno, uno con el tiempo se va volviendo un poco más maduro, más cuidadoso de no tocar sobre todo las cosas que son parte del fuero interno y de la, digamos, vida privada de la gente. En el partido hay gente que es evangélica y todos los días pone textos vinculados a sus creencias religiosas en los chats del partido y todos los días saluda con bendiciones y cosas de ese tipo. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Que este es un partido seglar, que no tenemos nada que ver con el mundo de las religiones. O sea, yo creo que en un partido del siglo XXI pasan cosas que demuestran que unos y otros no compartimos las mismas ideas. Por lo menos no compartimos las mismas ideas en algunas cosas. Bueno, esos compañeros que son evangélicos probablemente tengan una visión sobre el aborto distinta a la mía. Yo soy un firme convencido de que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre la continuación o no de un embarazo, si debe o no interrumpirlo hasta un determinado momento de su gestación. Bueno, yo no le puedo imponer a los compañeros que son creyentes que, bueno, eso sea parte de lo que yo considero que es el progresismo, y el que no crea en eso debe irse de avanzada progresista, no sé, a militar en algún partido donde crean las mismas cosas que ellos. Yo soy un convencido de que la mujer, en algunos casos, a pesar de la historia y a pesar de los logros que ha tenido en los últimos siglos, perdón, en el último siglo sobre todo, siglo XX y lo que va del XXI, a pesar de eso, sigue siendo tratada con derecho en minusvalía frente al hombre. Y que hay cosas todavía por reivindicar entre los derechos de la mujer. Creo también que el movimiento LGTBI tiene derecho, o los integrantes del movimiento LGTBI tienen derecho a expresar la sexualidad con la que se sienten identificados y no la que la sociedad les quiere imponer. Ahora, yo estoy absolutamente convencido de que en ningún partido, eso hay una posición homogénea sobre esos temas, que son polémicos, ¿no? Bueno, en una agrupación cuya visión del mundo es desde la perspectiva de género o desde la perspectiva del movimiento LGTBI, por supuesto que todos están de acuerdo, pero en un partido político en la Venezuela de hoy, tremendamente polarizada, convulsionada, donde cualquiera de esos temas polémicos, se convierte en motivo de confrontación. Yo estoy absolutamente seguro, no es un problema de avanzada progresista. Escoge tú cualquier partido, cualquiera, y verás que no hay acuerdo absoluto sobre ese tipo de cosas. Claro, pues son temas, pero es que son temas que tienen muchos años discutiéndose y sobre los cuales la sociedad mundial no tiene un acuerdo aún, no hay una posición unánime respecto a eso. Bueno, abundan las posiciones según desde la forma de ver el mundo que tenga cada quien, desde su crianza, su cultura, su religión, desde sus valores más internos. Entonces, bueno, eso es algo que es imposible que se establezca una normativa. Algunos compañeros piensan que estas cosas que yo dije, o con las que yo estoy de acuerdo, ¿no?, son parte integrante del pensamiento progresista. Bueno, yo estuve en República Dominicana hace poco
Ahí ganó las elecciones presidenciales más recientes un partido que se asume progresista, que es parte de la Internacional Progresista. Y ahí uno encuentra expresiones avanzadas de la política, pero también encuentra expresiones muy conservadoras de la política. Y el partido socialdemócrata alemán, lo mismo. Vas a encontrar expresiones muy avanzadas en relación con esos temas y discúlpame que lo llame avanzada. Alguna gente pensará que son posiciones, digamos, moralmente condenables. Probablemente al pastor Bertucci, a los copellanos, le parezca que en medio de esta unidad, esas cosas que de alguna manera profesamos otros partidos y algunos militantes de otros partidos de la oposición, son posiciones moralmente condenables. Pero pretender que un partido cuya esfera de acción es el ámbito de lo público, ¿no?, tenga posiciones homogéneas en torno a unos temas que están tan complejamente imbricados, lo público y lo privado, ¿no? Entonces, probablemente sobre unas cosas tendremos que dar el debate. Ahora, yo creo, por ejemplo, que nosotros deberíamos impulsar algunas leyes de esas que pueden causar una tremenda polémica, de esas que el chavismo, que dice que es revolucionario, no se ha atrevido a impulsar. Yo, por ejemplo, siempre digo, a mí me parece que el matrimonio igualitario es un tema de justicia, ¿no? Yo conozco una pareja del mismo sexo que compartía una vivienda además que yo conocí, que fue el fruto del trabajo de ambas personas de la pareja, y que cuando uno de los integrantes murió, la familia de ese integrante pretendió sacar al otro integrante del apartamento, porque no había una ley que protegiera a esa persona como sí protege el matrimonio o muchas otras leyes a una pareja, digamos, Heterosexual. heterosexual. Entonces, eso es un problema de justicia, ¿vale? O sea, esas personas vivieron 30 años juntos y una familia pretendía que porque la pareja de su familiar muerto era un hombre, tenía que salir de la casa. Bueno, eso es absolutamente absurdo. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y decirle, mira, vale, no sé si hay que buscar una fórmula para que esa persona esté protegida por la ley, como lo está un integrante de una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, hay iniciativas que nos... Claro, lo importante en este caso es que las sociedades modernas se caracterizan porque debaten estos temas públicamente. No le tienen miedo a debatir estos temas y porque solamente a través de debates serios, responsables, es que se puede llegar a algunos acuerdos sociales, a algunos pactos sociales que se convierten en ley en torno a temas tan difíciles, tan complicados como eso. Pero bueno, superando esta polémica que generó el buen amigo Carlos Raúl Hernández con un artículo que, por cierto, nosotros lo publicamos en el Reporte Global y que yo particularmente confieso que lo he leído muchas veces por aquello de la duda, ¿no? Y que no encuentro realmente en él ningún rasgo de misoginia. De verdad no lo consigo. Pero bueno, cada quien está en la libertad de interpretarlo como considere conveniente. Pues no, esa es la libertad de cada quien. Por cierto, Bruno, ¿qué es un partido político? ¿Y cómo debería ser un partido político en la sociedad de hoy venezolana específicamente? Bueno, yo creo que un partido político es una organización que tiene una determinada concepción del poder, que tiene una determinada concepción de la historia y de la forma en que se relacionan los hombres, y que de alguna manera aspira
incidir sobre la realidad, bien para transformarla, bien para gobernar. Entonces, hay algunas cosas que efectivamente unifican a los integrantes o los militantes de esa organización, sobre todo en la esfera de lo público, ¿no? Una organización política o una organización con fines políticos aspira de alguna manera el poder y se organiza de la forma que mejor le parezca para alcanzarlo, ¿no? Para incidir sobre la realidad, para transformarla. Y en ese sentido se unen en torno a una determinada manera de ver el mundo, se unen en torno a un determinado liderazgo, se unen en torno a una manera de concebir el futuro, a una percepción de lo que debe ser el mundo y de cómo incidir para transformarlo. Son democráticos los partidos políticos que hoy hay en Venezuela. No todos, definitivamente no todos. Un partido, yo he dicho, por ejemplo, un partido donde las decisiones todas son tomadas verticalmente, donde los liderazgos no son capaces de escuchar ni a la militancia, ni poner el oído en el piso y saber qué es lo que está pasando en la realidad. Un partido de direcciones unipersonales, eso no puede ser un partido democrático. Un partido en el que se habla mucho del pueblo, de las masas, del proletariado, de los trabajadores, pero que no se corresponde el discurso con la forma en que funciona ese partido, con las reivindicaciones que se le da a esos actores sociales que dice representar, obviamente no es un partido democrático y obviamente es una especie de trampa cazabobos, en la que la participación de la gente es más para obedecer órdenes y políticas surgidas de la dirección que para generar opiniones que suban hacia la dirección y transformen la manera en que ve el mundo. Yo estoy particularmente convencido de que el ambiente político actual cada vez posibilita menos la existencia de partidos profundamente democráticos porque el entorno es antidemocrático. Incluso, chicos, ¿por qué no lo decimos con todas sus letras? Aquí hay partidos que tienen años que no revisan sus directivas y prefieren no hacerlo porque la experiencia que hay, bueno, donde cualquier conflicto lo resuelve el TSJ de manera ejecutiva, bueno, es un entorno que dificulta la existencia de partidos democráticos, ¿no? En el pasado, las organizaciones políticas, bueno, se contaban un grupo de gente que tenía opiniones y liderazgos diferentes, se enfrentaban en elecciones internas y se resolvía. Ahora, cada vez eso es menos probable porque las elecciones internas cuestan plata, pero porque además las elecciones internas, frente a cualquier desaveniencia en la elección interna, te pone con un pie en el Tribunal Supremo de Justicia para que otro tome la decisión y no la militancia. Entonces, los partidos políticos fueron signados de alguna manera, Bruno, en el siglo XIX, o sea, viniendo conforme a las características del caudillismo en el siglo XIX venezolano y en buena parte del siglo XX, fueron consecuencia o fueron de alguna manera influidos también por ese caudillismo, nacieron al calor del caudillismo o por el contrario los partidos Acción Democrática, 1941, COPEI, 45-46, URD, nacieron escapando a ese caudillismo. No, los partidos políticos del siglo XIX definitivamente eran un híbrido entre partido político y, ¿cómo llamarlo? Y montoneras caudillescas, ¿no? O sea, el partido liberal, el partido conservador, respondían más a la orden de un caudillo que a las
políticas en las que pudieran haber creído. Además, eran una especie de parapeto histórico. No es desconocida aquella frase de Antonio Leocadio Guzmán diciendo que ellos optaron por el federalismo porque los otros optaron por ser conservadores y ellos optaron por la descentralización porque los otros optaron por el centralismo. Es decir, diciéndote claramente que a ellos no les importaba la política, a ellos lo que les importaba era generar un equipo de poder. Ok, la llegada de los gochos, disculpen los andinos, de los andinos a Caracas, que se toman el poder con Castro y Gómez a la cabeza, modifica profundamente las cosas. Sobre todo después de 1903, cuando aquella batalla conocida como la Libertadora, que alguien define por allí, yo no recuerdo quién lo define, pero Manuel Caballero lo repetía cada vez que podía, que la revolución libertadora era una revolución en la cual participaron todos los caudillos bajo el mando de un no caudillo y que acabó con el caudillismo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Exacto, exacto, pero fíjate, Gómez era el ministro de la defensa de Castro, y el que dirige la Revolución Libertadora es Manuel Antonio Matos. Manuel Antonio Matos. Un banquero que... Sí. El caso de Gómez fue que consolidó la milicia como tal del Estado. Yo creo que ese fue el gran papel de Gómez en ese entonces, ¿no? Claro, entonces fíjate, ¿cuál es el aporte de Gómez a esa historia de los partidos? Acaba con los caudillos tradicionales, esos que venían y bueno, cuando perdían en política, se montaban a caballo, inventaban una revolución y le ponían un nombre y se tomaban el poder a mandarriazo limpio, ¿no? Pero eso, el haber acabado con el caudillismo, después de que Gómez muere, le abre la puerta a la institucionalización de algunos partidos. Bueno, lo intentó López, intentó partidos, intentó organizaciones civiles como las fulanas cívicas bolivarianas, y después lo intentó Medina. Después del 45, bueno, de alguna manera se institucionalizan un nuevo tipo de partidos, Acción Democrática, COPEI, eso es lo que podríamos llamar los partidos modernos, el Partido Comunista, URD, Acción Democrática y COPEI que ya mencioné. Entonces ahí comienza una nueva historia del partido, no sin haber sido signados por la historia anterior, es decir, aquí no hay borrones y cuentas nuevas, aquí digamos que bueno, pero vamos a estar claros, pero vamos a estar claros, porque la historia a veces no es como nos la cuentan. Ese golpe de Estado del 18 de octubre, dado por Acción Democrática, en conjunto con el sector militar contra Medina, o sea, dime tú, pues, ¿cómo es la cosa? Fíjate una cosa. Alguna gente dice que, bueno, que la historia es el resultado de fuerzas telúricas y tal y qué sé yo, donde la casualidad juega un papel reducido. En este caso, el hecho de que Diógenes Escalante se haya vuelto loco de la manera en que se volvió loco, me disculpan que lo diga de esa manera, nada acorde con las palabras de un psiquiatra o un especialista pero el hecho es que Diógenes Escalante perdió la razón, de alguna manera. Y en torno a Diógenes Escalante se habían acordado el medinismo, los comunistas y los adecos. O sea que era prácticamente imposible que Diógenes Escalante no hubiera sido electo presidente en las elecciones del 45. Bueno, eso que parecía una cosa improbable, que un hombre en el cual todos los políticos habían depositado sus esperanzas para que siguiera la transición que Medina comenzó, bueno, el hombre pierde la razón y en el momento en que designan como candidato del medinismo a Biagini,
Bueno, los adecos no lo aceptan, los comunistas no lo aceptan y los militares jóvenes tampoco. Entonces, Pérez Jiménez y el resto de los militares que luego tiran primero el golpe del 45 y después el del 48, bueno, no estuvieron de acuerdo con que fuera Biagini el que continuara la transición y tiran el golpe del 18 de octubre del 48, del 45, perdón. Yo creo que ahí se abrió una puerta a la inestabilidad política. Yo creo que la ruptura de los hilos constitucionales, bueno, a veces funcionan como un acelerador de la historia, pero otras veces funcionan como una tragedia, ¿no? Abren la puerta a la inestabilidad. Y ahí nacieron, en el 45, 13 años de profunda inestabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Bruno, se exasperaron estos sectores liderados por Rómulo Betancourt, Acción Democrática, cuando venía de un proceso, fíjate, cuando muere Gómez asume entonces, ¿cómo que se llama? El general que era ministro de la Defensa. Ajá, López Contreras. López Contreras intenta una apertura democrática que duró aproximadamente un año, permitió los partidos políticos y eso, pero después, bueno, cerró un poco esa apertura, pero sin embargo se avanzó en un proceso de transición que mejoró notablemente, pero realmente notablemente, en el periodo de Medina. O sea, venía de alguna manera, no tal vez con la aceleración que algunos querían, pero venía dándose un proceso de transición. Y ese proceso fue cortado o se intentó acelerar con ese golpe el 18 de octubre del 45. Fíjate, aquí hay una disyuntiva. Por ahí, yo me acuerdo cuando yo estaba en la izquierda radical, a quienes no creían en la revolución como una transformación de la sociedad con la mayor celeridad, se les decía reformistas, ¿no? Entonces aquí está planteada una discusión. O sea, ¿no será mejor las reformas progresivas que estos saltos en el vacío que tú sabes dónde empieza, pero nunca sabes dónde termina, ¿no? ¿Qué pasa? A la muerte de Gómez, López Contreras toma el poder. Pasamos de una dictadura, bueno, dura y pura. Pasamos de una dictadura, no a una democracia perfecta, pero sí a una dicta blanda, pues una cosa más suave, una cosa donde el 14 de febrero el ejército la rebelión del 14 de febrero, después de la muerte de Gómez, el ejército no salió a aplastar la rebelión, sino que, bueno, Gómez salió y trató de conversar con los alzados, destituyó al gobernador de Caracas. Es decir, López no era lo que había sido Gómez. Igual que Medina no era lo que fue López. López es un tipo que mantuvo una ley en la que el comunismo y todas sus expresiones y todo lo que oliera a socialismo y comunismo estaba prohibido, ¿no? Entonces y con esa excusa se encarcelaba gente y se cerraron partidos, digamos, se cercenó las libertades civiles de los venezolanos. En cambio, Medina fue mucho más, digamos, abierto a ese tipo de formas de hacer política y permitió la existencia de partidos, incluso el Partido Comunista. Alguno pudiera decir, era la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, donde los comunistas soviéticos y los norteamericanos eran aliados. Eso se pudiera decir, pero la verdad verdadera es que Medina abrió un proceso institucional de democratización del poder. Bueno, en 1945 uno pudiera decir, sí, hubo un acelerón en algunas cosas, y que me disculpen los adecos, los amigos adecos, pero también puede decirse que el trienio adeco fue un trienio de intolerancia. Fue un trienio en el que... Sí, se persiguió, uno lee y el que le gusta la historia y revisa,
Mira, fue increíble la persecución que se generó después de ese golpe de Estado contra el medinismo, contra la gente de López Contreras, o sea, de verdad que fue atroz. Y no solo eso, hay historias, digamos, de persecución de los sindicatos vinculados al gobierno con los sindicatos no vinculados al gobierno. Hubo historias de, ahí nacieron los famosos cabilleros. Es decir, eso fue un salto en el vacío, ¿no? Ese tipo de saltos que tú no sabes dónde termina. Bueno, y los que fueron los aliados de los adecos en el golpe del 45 fueron los enemigos. Se lo dieron en el 48. En el 48. Entonces, Sí. tal vez aquí lo que cabe es la reflexión. ¿Será que vale más la pena un proceso de reforma lento y a veces un poco doloroso? ¿Será que vale más la pena sangre, sudor y lágrimas que esta especie de salto en el vacío que puede llevarte a una, digamos, aceleración tremenda del proceso democrático o a un baño de sangre, ¿no? Entonces, aquí hay eso que la izquierda... Pareciera, Bruno, pero fíjate, pareciera que algunos dirigentes políticos, chicos, de este país, que sobre todo en estos últimos 5 años, jamás han tomado en sus manos un libro de historia de Venezuela. Parece que ni siquiera, seguramente no han tomado un libro de nada. Pareciera que pues, porque hay que revisar la historia precisamente para no repetirla. Y fíjate que lo que hemos visto en los últimos 5 años son una serie de intentos de saltos al vacío, precisamente por el vete ya, por el país no aguanta más, no aguantamos un día más con este gobierno, hay que salir ya como sea. Eso es lo que hemos visto en los últimos 5 años. Claro, y es ese tema de la impaciencia, de que el cambio tiene que ser ya rapidito, rapidito. Ahí cuando unos días antes del golpe del 45, hay un meeting de los adecos en el Nuevo Circo. Y los adecos habían decidido no participar en ningún golpe, ¿no? Pero entonces, bueno, en esa reunión, en ese meeting del Nuevo Circo, bueno, de alguna manera, Betancur insinúa la posibilidad de un golpe, insinúa la posibilidad de una alianza con los militares. Y entonces cuando los adecos que no estaban de acuerdo con esa política le reclaman, él dice, se me traspapeló. Es decir, ni siquiera toda Acción Democrática estaba enterada del golpe. Así como ni siquiera toda la oposición estaba enterada de la autoproclamación de Guaidó. O sea que hay una y del 30 de abril. Exacto. Entonces, hay una cierta tendencia en la política venezolana a, bueno, pegar un acelerón, pero sin tener previsto todo lo que puede pasar. El golpe del 48 tuvo la virtud, perdón, el golpe del 45 tuvo la virtud de que no fracasó. Bueno, el golpe del 30 de abril nos convirtió en una especie de hazmerreír del mundo. O sea, un golpe de Estado en el medio de una calle, con unos plátanos verdes ahí que uno no sabe bien qué cosa era, con los resultados absolutamente ridículos que tuvo. Entonces, claro, esa es la diferencia entre la victoria y el fracaso, entre planificar y no planificar, pero también es la diferencia entre tener un demócrata convencido en el gobierno o tener un tipo que no le importa llevarse en los cachos a quien tenga que llevarse en los cachos. Pero en todo caso, a mí la reflexión que me surge de aquí es la política tiene que ser reivindicada. Y la política no se hace ni como lo hicieron los adecos en el 45, ni como lo hizo Chávez el 4 de febrero de 1992, ni como lo volvió a intentar los militares chavistas el 27 de febrero del 92, pero ni tampoco como lo hicimos nosotros el 30 de abril. O sea, y como en el 2002 tampoco. Y como en el 2002, exactamente. Con Carmona.
Carmona y los militares de ese tiempo. Pero entonces fíjate una cosa, la política entonces, ¿qué es? La política es la posibilidad de construir una fuerza mayoritaria que le proponga al país, a los electores, a los ciudadanos, una manera distinta de hacer las cosas, una manera distinta de ver las cosas. Y la política significa participar en el terreno de lo civil. Las armas deberían estar vedadas para la participación política, vedadas para el gobierno, que solo debería usarlas no para amenazar a nadie, sino para, digamos que, tener el monopolio de la violencia y cuidar a los ciudadanos, ¿sí? Para reprimir a los pranes y a los colectivos que se exceden permanentemente en el asedio a los ciudadanos. Eso es que son las armas, pero tampoco para la oposición está permitido que irrumpas en el panorama político con armas. Entonces, cada vez que la historia política de los venezolanos termina a tiro limpio, bueno, nos desviamos hacia un camino incierto, ¿no? Pasó en el 45, volvió a pasar en 48. Aquí hay gente que anda reivindicando a Pérez Jiménez como si hubiera sido la cosa maravillosa que construyó tales y cuales obras magníficas. Bueno, resulta que la mayoría de esas obras que la gente luego dice no fueron construidas en esa época. Fíjate una cosa. Y aquí, coño, después de haberle dado unos golpes a los adecos y a los copellanos por añadidura, aquí hay que decirlo con absoluta claridad. Los 40 años de los adecos pudieron haber sido un desastre en algunas cosas, pero es la época de mayor estabilidad política de la historia de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de la aventura de la izquierda insurrecta en los años 60-70, que además debo decir, de poca monta. Esa fue una insurrección de utilería, ¿no? Bueno, perdieron la vida muchos venezolanos, pero casi nunca tuvo posibilidades de alcanzar el poder. Si cuando la gente creía que, bueno, que la guerrilla en cualquier momento iba a tomar el poder, eso, nosotros no estuvimos ni siquiera, nosotros digo, porque yo fui militante de una de esas organizaciones, ni siquiera rajuñamos la pintura exterior del poder, ¿no? La verdad es que esos 40 años, a pesar de la izquierda insurrecta, fueron los de mayor estabilidad política de la historia de Venezuela, de la historia republicana de Venezuela. Entonces, ¿qué tan determinante fue el pacto de Punto Fijo? Que por cierto duró muy poco. Más o menos. El pacto de Punto Fijo, con todos sus componentes. Sí, porque acuérdate que UR2 y URD abandonó el Sí. Sí, pero fíjate una cosa, digo que más o menos, ¿por qué? Porque hubo cosas que duraron poco tiempo. La presencia de URD se sale del pacto de Punto Fijo cuando, digamos, se toman algunas decisiones contra Cuba en la OEA y el representante venezolano, que era de URD, digamos, se opone a esa decisión. Y ahí URD queda fuera del pacto. Sin embargo, ese pacto implicaba varias cosas. Implicaba la presencia de la iglesia, de los empresarios, de la representación institucional de los trabajadores, es decir, CTB, Fede Cámara y la iglesia, se quedaron en el pacto siempre. Estuvieron ahí rondando el poder. Y Acción Democrática y COPEI también. Y el pacto... No, y logró la Constitución del 61, ese pacto. Exacto. Bueno, además de la Constitución del 61, que es un logro significativo, que era digamos, un remozamiento de la Constitución del 47 que se había hecho en el trienio Adeco, pero además, cosa importante, el pacto institucional que se hizo se respetó. Es decir, si yo ganaba, tú eras el contralor, el vicepresidente del Congreso, el jefe de la Comisión de Contraloría del Congreso, ¿no? Es decir, se aceptó políticamente que gobierno y oposición se vigilaran.
A veces funcionó, otras veces se establecieron complicidades pestilentes, como tú quieras llamarlas, pero era un intento de ponerse de acuerdo para decir, vamos a llevar este país hasta tal sitio, ¿no? Bueno, Bueno, eso es como la llamada pacificación de Caldera. La pacificación no la hizo Caldera, la pacificación la hizo Rómulo Betancourt y luego Raúl León, y que fueron los que enfrentaron guerrilla, enfrentaron golpes, enfrentaron... Ya cuando llegó Caldera en su primer gobierno, bueno, ya el país estaba prácticamente pacificado. No te creas. Con Caldera todavía había un montón de gente en la guerrilla. Pero un remanente allí, una... Pero no era poco significativo. Es decir, bueno, la guerrilla nunca fue muy significativa. La política de paz democrática efectivamente la inician los adecos, después de haberle dado duro con las armas a la guerrilla. Pero de alguna manera hay que reivindicar a Caldera en su primer gobierno, pero también a Luis Herrera, ¿no? Luis Herrera, es decir, Caldera le abrió las puertas a las cárceles y permitió que muchos exguerrilleros se incorporaran a la vida legal, pero también le abrió las puertas a las organizaciones políticas que se habían mantenido en la guerrilla para que se pacificaran, para que, bueno, se incorporaran a la vida legal. Les facilitó las cosas para construir partidos, legalizar partidos y que pudieran participar electoralmente. Y sin intervención, y sin intervención de la ONU, como pasó recientemente en Colombia, que tuvo que necesitar de... Claro, fue una política que se resolvió entre venezolanos, pero después todavía quedaban en la guerrilla Bandera Roja, el PRB y el Frente Armado de la Liga Socialista, que era la ORO. Y Luis Herrera, de alguna manera, también abrió las puertas para un debate con esos remanentes de la violencia guerrillera y fue terminando de apaciguar el país, terminando de permitir la participación institucional de gente que tenía una visión del mundo tremendamente radical, ¿no? Yo particularmente soy de la opinión de que a este gobierno, de Nicolás Maduro, que de alguna manera de chamo como yo, vio cómo se le abrieron las puertas al partido de donde él era militante, él en ese momento del PRB, yo de la Liga, y después coincidimos ambos en la Liga. Se le abrieron las puertas para que se incorporaran Douglas Bravo, Julio Escalona, el Soto Rojas, que fue presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces a Maduro le corresponde decir, mira, ya va, estos tipos, llamarlo insurrecto es como mucho, pero bueno, estos tipos que andaban buscando a Dios por las esquinas, coño, vamos a incorporarlos a la vida legal. O sea, que eso de soltar un preso, soltar otro preso, y después mañana otro, no, chicos, vamos a plantearnos la posibilidad de un proceso de pacificación al estilo del que se implementaron los dos gobiernos copellanos de esas dos épocas respectivas. O sea, claro, para eso los insurrectos, entre comillas, vuelvo a decirlo, deberían estar de acuerdo, deberían estar dispuestos, ¿no? Pero un proceso de pacificación pensado en términos de reinstitucionalizar el Estado e incorporar a la vía política a quienes tienen fuertes, digamos, objeciones a la manera de hacer política que tiene este gobierno, coño, lo redignificaría, le daría un nuevo aire a las posibilidades. Pero entonces allí surge la pregunta de si Maduro es capaz de trascender a sí mismo. O sea, si tiene el talante, sí, si tiene el talante y si tiene algo de estadista para dar ese paso, que es que lo dio Caldera, como tú bien señalas, en su primer gobierno y que fue continuado por Luis Herrera Campi principalmente. ¿Tendrá Maduro esa visión global?
Esa es una buena pregunta, pero para Maduro, no para mí. A ver, te voy a decir lo que yo pienso sobre eso. Cuando muere el presidente Chávez y asume la conducción del partido de gobierno Nicolás Maduro, yo le aposté a que él fuera capaz de dar un viraje, ¿no? Y te juro que de muy buena fue, lo esperé. Bueno, pasados los meses fue generándome una cierta decepción. Yo siempre le digo a la gente, yo recuerdo a Maduro como un gran jodedor, un tipo que echaba chistes, estaba permanentemente generando risas entre la gente que estaba alrededor de él. Eso es lo que yo más recuerdo de él. Recuerdo además que era un tipo valiente, no era un miedoso ni nada por el estilo. Y quise que ojalá tuviera el valor de dar un viraje. Y ese viraje significaba varias cosas. Significaba, por ejemplo, abrir las puertas a formas de participación política más genuinamente democráticas. Bueno, lamentablemente no lo hizo. Ha habido momentos... Pero vamos a estar claros, Bruno, no era fácil. O sea, sustituir a Chávez, oye, no. Ahora, fíjate una cosa, y no se trata, y en esa subestimación que hace cierto sector extremista que adversa al chavismo y al madurismo, bueno, señalan que Maduro es bruto, que es chofer de autobús, que no tiene títulos, pero resulta que Maduro tiene una formación política que de larga nivel. Es una larga tradición venezolana. Subestimar a quien te derrota y te vuelve a derrotar y te vuelve a derrotar. Los caraqueños decían que Gómez era bruto, él era bruto y se mantuvo en el poder todo ese montón de años. Bueno, y ahora dicen que Nicolás es bruto. O sea, bueno, si Nicolás es bruto y se mantiene en el poder, pero no solamente se mantiene en el poder a pesar de la política que hemos ejercido los demócratas venezolanos, sino que se mantiene en el poder contra las sanciones, contra la política de Trump, contra las políticas de Obama. Bueno, chicos, vamos a seguir con esa tontería. Ahora, y lo que te decía, que es que si bien Maduro no tiene títulos universitarios, tiene una carrera política, ha hecho una carrera política, estuvo en el Congreso, fue sindicalista, es el canciller que más años ha estado en ese cargo, 10 años como canciller. Además, tuvo proceso de formación académica en Cuba. Ajá, aprendió cosas, quién sabe qué, pero aprendió cosas. Pero además, chicos, o sea, tú no lo ves cómo se maneja en la política. O sea, tú no ves cómo tira el anzuelo y lo recoge. Tú no ves cómo ha dejado... Pero es que mantener ahí a nivel, el extremismo interno del chavismo no es cualquier cosa tampoco. Y vamos a estar claros, Maduro es el líder del PSUV. El líder es el que manda, el que dice cómo se hacen las cosas allí. Maduro ha arrinconado a sus enemigos internos en el PSUV. Los ha arrinconado y cada vez están más arrinconados. Pero Maduro arrinconó a la oposición extremista. Derrotó a la oposición democrática, por llamarla de alguna manera. Derrotó a Trump, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? Derrotó, digamos, la política que desde la OEA venía impulsando Almagro. Derrotó cada vez que la oposición inventaba un atajo nuevo, bueno, lo derrotaba. El abandono del cargo y el NP2 o NP3 o como quiera que se llame esa política que ha desarrollado algunos sectores de la oposición. Bueno, vale, la oposición en algún momento quedó reducida a la desesperanza. Entonces, el tipo es bruto. ¿Qué es con lo que yo quería terminar la comparación ese que hice con Gómez? Bueno, tú no puedes subestimar a nadie, pero menos puedes subestimar a quien te ha dado evidencias de que puede derrotarte. Como la oposición, Gómez se murió en su cama. Nadie lo derrotó. Chávez se murió en su cama. Y a Chávez también decía
que era un bruto, un negro, paté en el suelo, que no sé qué. Bueno, vale, cuando tú te dejas, cuando dejas que tus deseos se conviertan en ideas, eso no te lleva a ninguna parte. O sea, ni Chávez era bruto, ni Gómez lo fue, ni tampoco lo es Maduro. Entonces, eso significa que o nosotros nos ponemos a pensar en una política que resulte eficiente para generar un poder paralelo que en algún momento desplace del poder a quienes hoy lo tienen. Bueno, o lo pensamos, o la otra opción es, bueno, la violencia es una opción, claro que es una opción, pero no va a llegar de ninguna parte, no va a venir empaquetada y en un barco de los marines, ¿no? Esa es una opción que los compañeros de los 60 asumieron, bueno, la asumieron y fueron derrotados, pero la asumieron. Aquí la violencia que se ha promovido es una cosa de caricatura, ¿no? Esa cosa que se llamó Gedeón, eso no es en serio, eso es una broma. El golpe del 30 de abril, eso no es en serio, un golpe. Golpe fue el que dieron los adecos en el 45, pero no esta cosa folclórica que intentó quien quiera que lo haya intentado. Bruno, ahora, viendo que algunos de estos factores dentro de la oposición que caminaron por allí, por esos caminos extraños, vamos a llamarlos así, misteriosos, en estos últimos 5 años, algunos de ellos pareciera que están volviendo a la ruta electoral. Les aplaudo de pie. Ajá, ¿cómo se puede? Estoy buscando la palabra exacta para decirte, porque uno tiene a veces que cuidar muy bien lo que dice, ¿no? Pero bueno, estos factores que están ahora de alguna manera reivindicándose y están volviendo poco a poco, tal vez un poco de manera timorata, hacia la vía electoral, pueden significar una luz al final del túnel en el sentido de que la oposición en algún momento se reunifique, así como sucedió con la MUD en el 2015. ¿Eso es una utopía hoy o pudiera llegarse nuevamente a algo similar? Bueno, en lo que yo creo, José, yo creo que aquí no hay forma de derrotar al gobierno si no nos ponemos en serio a acumular fuerzas para enfrentarlo, ¿no? De tal manera que yo creo que cuando Américo de Gracia regresa de Italia y dice, el mantra fue una estupidez, ¿no? Y yo pongo mi nombre para tratar de ser gobernador de Bolívar. Bueno, vale, hay gente que está diciendo, oye, y él ni siquiera va a decir que se equivocó. Bueno, ya lo dijo. Él estuvo con el mantra y el mantra es una estupidez. Cuando, bueno, si Capriles participa, bienvenido. Si, no sé, los abstencionistas más encarnecidos, en Vargas, por ejemplo, se ha dicho que José Manuel Olivares quiere volver para ser candidato a la gobernación de Vargas. Bienvenido. Y así todos, ¿no? Porque ese es un camino claro hacia la construcción de un poder paralelo al del gobierno. Es un camino claro hacia la, acumulación de fuerzas. No es lo mismo enfrentar a un gobierno teniendo 4, 5, 7, 8, 12 gobernadores haciendo bien las cosas, ¿no? Y demostrándole al gobierno que se puede, demostrándole al país, perdón, y a los ciudadanos que se puede gobernar de manera distinta, ¿no? No es lo mismo enfrentar al gobierno desde ahí que enfrentarlo desde la dispersión que produjo la reincidencia en la abstención. En 2005 cometimos ese error. Yo personalmente, oí decir a Henry Ramos Alup que jamás iban a volverse a tener los adecos. Bueno, lo mismo que hicimos en 2015, lo repetimos en 2018
y lo repetimos en 2020. Bueno, vale, ahora ojalá que la oposición tenga el valor que tuvo Manuel Rosales, que después del error del 2005 dijo, ya va, ven acá, vamos a reconstruir la vía electoral. Bueno, la vía electoral es la única, a lo mejor no, pero en estos 20 años, 22 años ya, yo no he visto ninguna que dé el resultado que ha dado la vía electoral. La vía electoral no es más que la expresión de la política, y la política no tiene otro objetivo que construir fuerzas que te permitan enfrentar a un proyecto distinto al tuyo, ¿no? En un entorno autoritario, eso significa construir fuerzas para derrotar el autoritarismo y reivindicar una forma política mucho más democrática, mucho más consensuada de llegar a acuerdos. Una manera distinta de relacionarse con el mundo y no sobre la base de intereses, de pequeños intereses geopolíticos, sino sobre la base de lo que favorece al país. Entonces, recoger los pasos del abstencionismo, que a mí me parece que fue una vaciedad. ¿Por qué? La ultraizquierda, ya lo he dicho muchas veces, la ultraizquierda era abstencionista, pero, bueno, era insurrecta. Aquí somos abstencionistas y nos quedamos sentados en Macuto esperando que vengan los marines. Eso es absurdo. Si tú eres un abstencionista, dime cuál es la política con la cual vas a derrotar el gobierno. No me digas, es que pero fíjate que ojalá que ¿tú sabes quién era? ¿Tú sabes quién era un gran abstencionista? Chávez, cuando salió de la cárcel, lo primero que decía era que no había que votar y llamó a la abstención. Y después se dio cuenta que la manera de llegar al poder era a través de la vía electoral. Así es. El propio Esa Chávez. es la marca indeleble que le heredaron la ultraizquierda que rodeó a Chávez al salir de la cárcel. Después unos tipos más sensatos le dijeron, mira, no, por ahí no es la vía, por ahí no es la vía. Y Chávez andaba en esa época del abstencionismo, dando pena, montado en un volvajito con 2 o 3 tipos más, y no generó ningún movimiento. Apenas Chávez se involucró con el tema de la vía electoral, ese movimiento creció como la espuma cuando tú destapas una cerveza. ¡Bum! ¿No? Porque, seamos claros, las elecciones a lo mejor no te sirven siempre para ganar, pero te sirven siempre para organizar. Y así lo aprovechó Chávez. Y así lo aprovechó el MAS cuando salió de la clandestinidad. Y así lo aprovechó el MIR cuando salió de la clandestinidad. Bueno, yo era militante de la Liga Socialista. Cuando salieron de la clandestinidad, Marco Gómez, Julio Escalona y Sotorroja, bueno, vale, la Liga creció más de lo que había crecido durante toda su existencia, porque se puso en contacto con la gente y dejó la conspiradera, ¿no? Entonces, o conspiras y lo haces en serio, o te embraguetas con la gente, trabajas con la gente, construyes orgánicamente movimientos y te enfrentas al poder. Nos quedan 5 minutos y en estos 5 minutos 5 temas. Hay 5 escenarios. Hay 5 escenarios en este momento, Bruno. Uno, el que es el más concreto, que es las elecciones regionales del 21 de noviembre. Ese es uno. Hay un segundo escenario que es la llamada repetición de las elecciones presidenciales y de elecciones de la Asamblea Nacional. Hay un tercer escenario que es el revocatorio, lo que están planteando como el santo grial, el revocatorio, el vete ya Maduro. El abstencionismo, en el que estamos hundidos desde hace un tiempito, esos son los escenarios, y el diálogo, por supuesto, el diálogo ¿cómo es que se llama? Acuerdo de Salvación Nacional. 5 escenarios. ¿Qué nos puedes decir de esos 5 escenarios? Yo no creo que haya 5 escenarios. O sea, nosotros podemos inventarnos que hay condiciones para 5 escenarios. Y estaríamos recorriendo otra vez el escenario de los atajos, ¿no? Yo, y no quiero ser, digamos, grosero con quienes crean que existe más de un escenario. Yo creo que el único escenario que existe es el de la política.
el de la construcción de una fuerza orgánica, opositora, democrática, capaz de enfrentarse a cualquier gobierno. Es decir, construir un aluvión democrático como el que usted construyó Chávez al salirse de esa locura abstencionista. Pero dejar de estar inventando cada 3 meses una salida rapidita. Por estar buscando salidas rapidito, tenemos 22 años en esto. Nosotros hemos tenido la oportunidad clara de construir ese poder. 2015 es el más claro de los ejemplos. 2015 nos embraguetamos en construir una política para derrotar al gobierno. Nos embraguetamos en decir cómo nos vamos a ir enfrentando a cada una de los rasgos ventajistas que tiene el gobierno. Nos embraguetamos en hacer en una forma de construir la campaña electoral que fuera capaz de aprovechar las ventajas que da digamos, esa brecha electoral. Lo hicimos y ganamos. Bueno, ganamos y nos atoramos. Aquí la desgracia más grande que hemos tenido los opositores es que ganamos en el 2015 y al día siguiente nos llenamos de vanidad y dijimos, ya está listo, ya está listo. Ya no estábamos preocupados por la construcción de un movimiento mayoritario, sino que creíamos que los números del 2015 más nunca se iban a mover y le íbamos a ganar todas las opciones electorales que vinieran. 2017, relajamos la estrategia electoral. No hicimos lo que hicimos en el 2015. Y en lugar de ganar las 18 gobernaciones que podíamos ganar, bueno, ganamos 5. Ganamos 5 y a alguien se le ocurrió que él mejor devolvía la suya porque no quería vivir la humillación de juramentarse en tal o cual sitio. Entonces, la única coyuntura, perdón, el único escenario que nos brinda esta coyuntura es el escenario de tejer un movimiento opositor orgánico, ya no aluvional, ya no una cosa de gente que está desesperada por salir de este gobierno y va a ir a votar, digamos, que espontáneamente para derrotarlo, ¿no? Aquí lo que está planteado es, sí, un movimiento aluvional, pero acompañado de un movimiento orgánico, capaz de poner en problemas al gobierno, utilizando la cabeza, chicos, ¿no? Con la boca y el estómago. Ni se ganan elecciones, ni se hace política. Yo siempre le cuento a la gente que mi papá solía decir cosas como que, bueno, mi papá era un hombre de derecha extrema. Solía decir cosas como que ustedes tienen valor para hacer eso. Y yo le recuerdo haberle dicho en una oportunidad, bueno, yo tengo bolas para eso y más. ¿Sí? Y entonces mi papá se me quedó viendo y me dijo, ah, y yo creía que la política se hacía con la cabeza, ¿no? Entonces, utilicemos la cabeza. La testosterona no sirve para ganar en política. En la boca el estómago no sirve para ganar en política. La cabeza. Desde la concepción de los griegos, evidentemente la democracia ha sufrido variaciones. ¿Cuál es la democracia que le espera al mundo, específicamente a Latinoamérica? Por ejemplo, vemos casos como el de El Salvador, el señor Bukele. ¿Cuál es la democracia moderna? ¿Hacia dónde apunta la democracia? No me vayas a decir que tengo medio minuto para contestarte, pero esa es una pregunta gruesa que ameritaría un debate largo. Y fíjate, por ejemplo, yo creo que, bueno, lo primero que hay que decir es que la democracia griega parece linda, ¿no? Pero es una democracia solo para hombres libres, ¿no? Los esclavos y tal no contaban mucho en esa democracia. De tal manera que la democracia moderna tuvo en algún momento una virtud, y eran gobiernos pensando en los más humildes, ¿no? Después del crack del 29, se piensan políticas para que no se repita que un montón de gente quede en la más absoluta pobreza
Entonces, bueno, Keynes por una parte, los socialdemócratas por otra, se inventan una manera de que la democracia le llegue a los sectores populares, ¿no? Y el gran logro de la socialdemocracia, del progresismo y tal, no es otro que el de pensar en los más débiles. La democracia de este momento parece que estuviera pensada en las redes sociales, desde las redes sociales, para los observadores en las redes sociales. Urge devolverle la piel a la política. Urge devolverle la piel a la democracia, los sentimientos, la eficiencia, pero viendo a la gente cara a cara. Si algún éxito tuvo el proyecto chavista fue meter a los sectores populares en el guión. Aunque después lo defraudaron, pero lo metieron en el guión. La oposición estuvo años cocinándose en la salsa de la clase media. Entonces, el chavismo hablaba del pueblo y nosotros, bueno, de la propiedad privada. Yo no tengo nada contra la propiedad privada, pero creo que hay que darle un discurso institucional a la sociedad venezolana, pero hay que reivindicar el derecho de los más débiles a vivir decentemente. Entre otras cosas, porque son la mayoría. Entonces, yo creo que la democracia de este tiempo tiene que volverse sobre la gente, tiene que ver a los más débiles, tiene que ver los nuevos problemas surgidos a partir de concebir la política ya no como la reunión de opiniones en torno a organizaciones con fines políticos, sino que reunirse y generar opinión a través de las redes. Y opinión... O sea, que sigue teniendo vigencia el discurso de Caldera luego del golpe de Estado de Chávez. Yo creo que sí. Yo creo que tiene vigencia en el sentido de que la gente con hambre no defiende la democracia. La gente con hambre, bueno, intenta resolver sus problemas inmediatos. Pero además, eso es absolutamente cierto. Por ejemplo, chicos, en los partidos actuales hay gente, dirigentes, que han ido abandonando la política porque tienen que llevarle comida a la mesa a sus hijos, chicos, ¿no? Bueno, no pocas veces hemos visto gente que uno no pensaría que tiene que dedicarse a un oficio cualquiera, como taxista, por ejemplo, y abandonan la política o abandonan su profesión porque tienen que resolver problemas que son, bueno, de vida o muerte, ¿no? Tú no vas a dejar a tus hijos sin comer porque tú eres un glorioso político que quiere devolver la democracia a los venezolanos. Entonces, sí vale, hay que atender los problemas de la gente. La democracia es muchísimo más linda de lo que suena en el papel cuando resuelve los problemas de la gente. El problema de la oposición es que de pronto pone el acento en desplazar a los tiranos del poder y no le habla a los sectores populares. Y el problema del gobierno es que le habla y le habla y le habla a los sectores populares, pero no le resuelve los problemas. Y tiene una excusa universalmente válida, que es la de las sanciones. Bueno, vale, a embraguetarse el gobierno, a embraguetarse la oposición y a resolverle los problemas a los sectores populares. Finalmente... democracia solamente si además de darle derecho al voto y a la participación formal, también le resuelve los problemas. Finalmente, ¿podemos ser optimistas, Bruno? Chicos, yo soy un optimista absolutamente irreductible. Hay un tipo que fue secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, que escribió un libro que se llama Reportaje al pie del patíbulo. Él sabía que lo iban a fusilar, sabía que estaba a punto de morir, y sin embargo dijo una cosa, algo así como, por la alegría he vivido, por la alegría he ido al combate, por la alegría muero, que mi nombre nunca sea vinculado a la tristeza. Y
yo lo repetiría. Por optimismo, empecé a militar cuando tenía apenas 12 o 13 años. Y por optimismo sigo militando y creyendo que la vida puede ser mejor, que la política puede ser mejor, que el gobierno puede ser mejor y que vale la pena, bueno, desgastarse, quedarse calvo en esta actividad, que es, si lo hacemos con alguna decencia, la más desprendida que pueda asumir el ser humano. Bueno, buenas noches, Bruno, muchas gracias por la conversación y por supuesto gracias a los que nos han seguido y a los que nos van a ver en las redes sociales cuando se suba el video de esta conversación. Será entonces hasta el próximo lunes que estaremos conversando a las 8 de la noche con el padre Alfredo Infante para hablar de la situación de La Vega. Vamos a entrar a ver de fondo qué es lo que está pasando allí en La Vega. Feliz noche para todos. Gracias, José. Hasta luego.